en el interior de Jalisco, a unos 40 minutos de Tepatitlán. Había una propiedad que todos en la región conocían simplemente como Rancho Los Olivos. No era solo una gran granja, era un lugar emblemático. Las colinas circundantes estaban cubiertas de ordenadas hileras de agave azul, tan alineadas que desde la distancia parecían olas verdes que surcaban el terreno árido. La casa principal se alzaba sobre una pequeña colina, construida al estilo colonial mexicano, con paredes de colores claros, amplios ventanales y una terraza que rodeaba casi toda la fachada. Allí vivía la familia Herrera. Don Ernesto Herrera era un hombre respetado, productor de tequila, poseía antiguas tierras heredadas de su padre y su abuelo. En la ciudad, su nombre era sinónimo de estabilidad. No era un hombre agradable, pero era honesto, o al menos eso creían todos. Su esposa, doña Mercedes, mantenía la casa impecable y se encargaba de los asuntos sociales de la familia. Misas, actos benéficos, visitas importantes. Era una mujer elegante, siempre bien vestida y siempre sonriendo en público. Tuvieron 2 hijos, o al menos eso es lo que todos pensaban. El mayor se llamaba Alejandro. Desde pequeño, siempre fue tratado como el heredero natural. Estudió en una escuela privada en Guadalajara, regresando solo en vacaciones, y fue recibido como alguien importante. Nunca necesitó ayudar con el trabajo duro. Su padre decía que había nacido para administrar, no para ensuciarse las manos. El otro era Mateo. Mateo era solo 2 años menor, pero parecía pertenecer a otra familia. Desde niño, era quien se despertaba antes del amanecer junto a los trabajadores. Mientras Alejandro dormía hasta tarde durante las visitas, Mateo ya estaba en los corrales ayudando a alimentar a los caballos. Nadie recordaba exactamente cuándo empezó. Quizás a los 7 años, cuando don Ernesto puso una pala pequeña en las manos del niño y señaló un trozo de tierra, diciendo que era hora de aprender. Quizás incluso antes. Mateo nunca reclamaba, no porque no lo sintiera, pero eso se debe a que ella creció aprendiendo que el afecto no era algo que le pertenecía. Su madre siempre había sido educada con él, pero distante. Nunca lo abrazó como a Alejandro. Nunca lo defendió cuando su padre lo corregía con dureza. Y las correcciones eran frecuentes. Si Mateo se saltaba un cerco, o dejaba escapar un animal, o simplemente tardaba más de lo previsto, don Ernesto le hablaba en tono seco. Tienes que aprender a ser útil. Nunca le dije eso a mi otro hijo. Cuando Alejandro estaba en el rancho, trataba a Mateo más como un empleado que como un hermano. No por malicia consciente, sino porque había crecido viendo esa diferencia como algo natural. Mateo no tenía una habitación decorada. La suya era sencilla, cerca de la zona de los trabajadores. A sus 15 años, ya sabía hacer prácticamente de todo: arreglar tractores, atender los cultivos, negociar la compra de alimento e incluso ayudar en la producción artesanal de tequila. Y aún así, nunca escuchó "estoy orgulloso de ti". Lo curioso era que, fuera de ese lugar, todos lo apreciaban. Los peones lo respetaban porque trabajaba con ellos, no por encima de ellos. Los vecinos lo saludaban por su nombre. En la ciudad, los comerciantes confiaban más en él que en su propio padre, pero dentro de la casa, era casi invisible. Había noches en que, sentado solo en el corral, contemplaba la gran casa iluminada y trataba de comprender algo que nunca pudo formular del todo. ¿Por qué parecía que vivía allí, pero no pertenecía allí? Él no lo sabía, pero ese sentimiento no era solo su imaginación. Era un recuerdo sin recuerdo. Y muchos años antes, en esa misma granja, una decisión tomada en silencio había cambiado para siempre el destino de aquella familia. Mucho antes de que Mateo aprendiera a caminar por los campos del rancho, incluso antes de que naciera Alejandro, Rancho Los Olivos era un lugar más sencillo. En ese tiempo, don Ernesto aún no era llamado don, era solo Ernesto Herrera, un joven adulto que intentaba demostrarle a su padre que era digno de las tierras que heredaría. Trabajó incansablemente. Aún no había suficientes empleados, y él mismo hacía gran parte del trabajo. Fue durante ese periodo que una joven llamada Rosa María llegó al rancho. Provenía de una pequeña comunidad rural cerca de Arandas. La sequía había destruido los cultivos de su familia y, como era el caso de muchos en la región, la única opción era buscar trabajo en las fincas más grandes. Rosa María tenía poco más de 18 años y comenzó ayudando en la cocina y limpiando la vieja casa que existía antes de la construcción del edificio principal. Era discreta, trabajadora y apenas hablaba. Sus empleados la describían como alguien que siempre parecía pedir permiso para existir. Ernesto apenas notó su presencia al principio, pero la rutina en el campo une a las personas de forma discreta.
Él llegaba tarde del trabajo, a menudo cubierto de polvo y cansado, y ella seguía despierta terminando tareas. Empezaban pequeñas conversaciones, sobre el tiempo, sobre la cosecha, sobre la lluvia que no llegaba. Con el tiempo, las conversaciones dejaron de ser únicamente sobre trabajo. Ernesto atravesaba una época difícil. Su padre era severo, exigente y rara vez elogiaba algo. La presión para mantener una alta producción era constante. Rosa María fue quizás la única persona que lo escuchó sin juzgarlo. Nadie sabe exactamente cuándo la cercanía se convirtió en algo más. Lo que se sabe es que, durante varios meses, Ernesto empezó a buscar la cocina después de que todos dormían. Y Rosa María, joven y sola en el mundo, terminó encariñándose con el único hombre que le prestaba atención. En ese entonces, Ernesto ya estaba comprometido con Mercedes, hija de una familia tradicional de la ciudad. El matrimonio era importante para los negocios, la reputación y el futuro de la tierra. La relación con Rosa María nunca estuvo prevista que existiera, pero existió, y tuvo consecuencias. Meses después, descubrió que estaba embarazada. Al principio intentó ocultarlo. Usaba ropa más holgada y trabajaba incluso cuando no se encontraba bien. Sin embargo, en el campo, nada permanece oculto por mucho tiempo. Uno de los cocineros se dio cuenta y se lo comentó a la esposa del gerente. La noticia llegó rápidamente a Ernesto. Él no reaccionó con enojo, reaccionó con miedo. En ese momento, la boda con Mercedes estaba fijada. Las familias ya lo habían anunciado. Todo el pueblo hablaba de ello. Un escándalo destruiría su reputación y quizás incluso su herencia de las tierras. Pidió silencio. Él prometió ayudar. Dijo que daría dinero, alojamiento en otro pueblo, cualquier cosa, siempre y cuando nadie se enterara. Rosa María no pidió matrimonio. No pidió reconocimiento. Solo pidió que su hijo viviera cerca de él. Ernesto no respondió. Poco antes de nacer, la llevaron a una pequeña casa de un pariente lejano fuera de la región. Oficialmente, se había marchado para cuidar a una tía enferma. El niño nació en una mañana lluviosa. Mató. Rosa María vivió solo unas semanas después de dar a luz. Complicaciones que nunca se trataron a tiempo. La recién nacida quedó desamparada. Y luego llegó la decisión que nadie fuera de la gran casa jamás conoció. Ernesto trajo al niño de regreso al rancho. Para entonces, Mercedes ya estaba embarazada de Alejandro. La boda ya se había celebrado. La familia necesitaba herederos y también proteger su honor. La historia oficial fue creada. El bebé era huérfano, hijo de un trabajador que trabajaba lejos de la granja. Un acto de caridad. Lo criarían. Mercedes aceptó, pero no perdonó. Nunca lo dijo en voz alta, pero lo sabía. Reconoció algo en los ojos de la niña que la hirió profundamente, el parecido con su marido. Criar a ese niño no fue un acto de bondad hacia ella. Fue un vívido recordatorio de la traición. Y, silenciosamente, algo comenzó allí. Nunca lo maltrató delante de los demás. Nunca lo abandonó. Cumplió con todas sus obligaciones. Lo alimentó, lo vistió y lo educó. Pero ella nunca lo amó. Ernesto, por su parte, no podía mirar al chico sin recordar el error que había intentado borrar. Y en lugar de acercarse, se alejó. Así, Mateo creció dentro de su propio hogar como alguien tolerado. No por quien era, pero por lo que representaba. Él no lo sabía, solo pude sentirlo. Podía sentirlo en las miradas más frías, en los elogios que nunca llegaban, en las diferencias que nadie podía explicar. Y, sin darse cuenta, empezó a creer en una idea que llevaría consigo durante años, que había algo mal con él. La adolescencia llegó temprano para Mateo, no porque creciera rápido, sino porque aprendió desde pequeño que dentro de la casa grande nadie lo protegería. Los niños suelen tardar mucho en percibir la diferencia entre el trato y el cariño. Mateo no tuvo ese lujo. Alejandro, 2 años menor, creció como heredero natural del rancho Los Olivos. Recibió su propio caballo a los 12 años, algo simbólico en la familia Herrera. El caballo no era solo un regalo, era una especie de declaración silenciosa de futuro. Quien lo recibía se preparaba para liderar. Esa mañana, toda la familia se reunió en el patio. Los empleados sonrieron. Mercedes se conmovió y don Ernesto puso la mano sobre el hombro de su hijo legítimo con visible orgullo. Mateo también estaba allí. Nadie lo llamó. Simplemente observaba desde lejos, apoyado en la cerca de madera, con una cuerda de ganado en la mano. No había envidia en su mirada, había algo más silencioso, comprensión. Por primera vez,
Comprendió que había lugares dentro de su propia casa donde jamás pondría un pie. Después de ese día, empezó a trabajar de verdad, no como un niño ayudando, como alguien que se necesita. A los 13 años, ya se despertaba antes que los peones mayores. Aprendió a revisar las cercas, a identificar enfermedades en el ganado y a predecir la lluvia por el olor del aire. Conocía cada sendero de la propiedad mejor que cualquier empleado. Sabía que caballos estaban nerviosos, que vacas estaban a punto de parir y que trabajadores necesitaban ayuda sin pedirla. Y aún así, nunca fue reconocido. Si algo salió bien fue gracias a la organización de la granja. Si algo salía mal, era su responsabilidad. Mercedes lo trataba con fría cortesía. Nunca alzaba la voz, pero tampoco le ofrecía afecto. Preparaba la comida, cuidaba la casa, preguntaba por el trabajo, siempre con la misma distancia que usaba con los empleados de toda la vida. Alejandro, en cambio, no era cruel. Simplemente no entendía. Creció escuchando que Mateo tenía suerte de haber crecido allí, que les debía gratitud, que necesitaba trabajar más duro de lo habitual para justificar su pertenencia a esa familia. Y sin darse cuenta empezó a repetirlo. Cuando tenían 15 y 13 años, hubo una celebración importante en la ciudad. Era el aniversario de la alcaldía y muchas familias tradicionales asistirían. Mercedes le compró ropa nueva a Alejandro, botas de cuero genuino, una camisa bordada y un sombrero elegante. Para Mateo reservó una camisa vieja y entallada de Ernesto. No se dijo nada directamente, pero el mensaje estaba claro. Durante la fiesta, presentaron a Alejandro como el futuro del rancho. Charló con los hijos de otros dueños, rió y recibió elogios. Mateo se quedaba cerca de la entrada, ayudando a cargar cajas, a aparcar coches y a resolver pequeños problemas. La gente lo trataba con amabilidad, como si fuera un empleado. Nadie preguntó quién era. Esa noche caminó a casa, aunque había espacio en la camioneta familiar. Dijo que necesitaba revisar una cerca antes de dormir. Eso no era cierto. Solo necesitaba silencio. Allí, bajo el cielo oscuro del campo, sin que nadie la viera, lloró por primera vez. No de rabia, sino de una profunda tristeza difícil de explicar. La sensación de vivir toda una vida en un lugar que nunca fue realmente suyo. Aún así, a la mañana siguiente se levantó a las 5 y fue a trabajar como de costumbre. Lo curioso es que cuanto más lejos se sentía de su familia, más cerca se sentía de la tierra. El rancho se convirtió en el único lugar donde no se sentía fuera de lugar. La naturaleza no preguntaba por orígenes, no exigía apellidos, no hacía comparaciones. La tierra simplemente respondió al cuidado. Don Ernesto observaba todo en silencio. Podía ver que Mateo trabajaba más duro que cualquier otro empleado. Sabía que el chico resolvía los problemas incluso antes de que le afectaran. Muchas decisiones prácticas del día a día ya las tomaba el hijo rechazado, sin que nadie se diera cuenta. Y eso le molestaba, porque, en el fondo, Ernesto lo sabía. Quien realmente sostenía el funcionamiento diario del rancho no era el heredero elegido, sino el hijo que nunca había reconocido. Pero reconocer esto significaría enfrentarse a algo que había evitado durante años. Así que preferí mantenerme alejado. Mientras tanto, Alejandro crecía con otros planes. Disfrutaba de la comodidad, la posición social y la ciudad. A los 17 años, anunció que quería estudiar administración de empresas en Guadalajara y modernizar el negocio, quizás incluso vendiendo parte del terreno para invertir en desarrollos urbanos. Mercedes inmediatamente ofreció su apoyo. Ernesto estaba orgulloso. Mateo no dijo nada. La noche antes de que su hermano se fuera a la universidad, Alejandro entró en el establo. Encontró a Mateo limpiando arneses. «Tú también deberías irte de aquí algún día», comentó casualmente, «y experimentar algo diferente». Mateo solo sonrió levemente. Él ya lo sabía. Algunas personas se van para encontrar su lugar en el mundo. Otros se quedan, porque no tienen otra opción. Y en aquella familia, sin darse cuenta, el único que realmente pertenecía a aquellas tierras era precisamente aquel que nunca fue tratado como hijo. El tiempo transcurrió en silencio en Rancho Los Olivos. Sin Alejandro, la casa se sentía más vacía, pero el rancho nunca había estado tan organizado. Curiosamente, nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo notaron. Las entregas empezaron a llegar a tiempo, las cuentas cuadraron mejor, el ganado se enfermaba con menos frecuencia, e incluso los trabajadores veteranos comentaban entre ellos que el rancho parecía mejor cuidado que años atrás. Y Mateo fue quien hizo todo eso. Sin posición, intitulado, sin reconocimiento,
Don Ernesto seguía tomando decisiones importantes, pero en la práctica dependía cada vez más del muchacho. Siempre que surgía un problema, una máquina averiada, una cerca rota, una negociación con proveedores, Mateo era el primero en resolverlo. Ernesto pedía ayuda sin realmente pedirla. «Mira esto por mí», decía simplemente. Y Mateo él nunca preguntó porque nunca le llamaron hijo. Él nunca preguntó porque nunca le abrazaron. Quizás porque en el fondo ya no lo esperaba. Fue en una calurosa tarde de septiembre cuando algo cambió. Una vieja camioneta se detuvo cerca de la entrada del rancho. Una anciana se bajó, apoyada en un bastón. A los empleados les pareció extraño. Casi nadie aparecía sin avisar. Mateo fue a abrir la puerta. La mujer observó al joven durante varios segundos antes de hablar. No era una mirada común. No era curiosidad. Era reconocimiento. «¿Eres Mateo?» «No». Le pareció extraño. «Sí, señora. ¿Puedo ayudarla?» La mujer dudó antes de responder. Sus ojos se llenaron discretamente de lágrimas. «Me tomó muchos años llegar aquí». Mateo no entendió, pero le ofreció agua y la condujo al balcón de la casa. Mercedes apareció poco después y, al ver a la visitante, palideció por completo. «¿Consuelo?» El nombre salió casi como un susurro. Don Ernesto apareció justo detrás de ellos. Y, por primera vez que Mateo podía recordar, vio miedo en el rostro de su padre. «No hay problema. Miedo». Fue despedido cortésmente. «Puedes volver a trabajar», dijo Ernesto, sin mirarlo a los ojos. Mateo obedeció, pero algo se agitó en su interior. Había demasiado silencio en la casa. Ninguna conversación normal, ningún ruido cotidiano. Solo puertas cerradas durante horas. Al caer la noche, cuando doña Consuelo estaba a punto de irse, le pidió algo. «¿Puedo despedirme del joven?» Ernesto dudó. Mercedes apretó las manos nerviosamente. Aún así lo permitieron. Encontró a Mateo cerca del granero. Caminó lentamente hacia él, observándolo como si estuviera viendo a alguien a quien había esperado toda su vida. «¿Siempre te ha gustado cuidar animales?», preguntó. «Siempre», respondió, «desde que era pequeño». La mujer sonrió tristemente. Al igual que su madre, Mateo frunció el ceño. «Mi madre está dentro». Consuelo respiró profundamente. Era la primera vez que alguien dudaba antes de decirle algo. Y ese silencio hablaba más fuerte que cualquier palabra. No siempre quien te cría es quien te trajo al mundo. Mateo permaneció inmóvil. Su corazón latía con fuerza, pero su mente intentó rechazar la idea de inmediato. No tenía sentido. Esto no podía ser real. «Creo que estás equivocado». Ella tomó suavemente su mano. «Tu nombre no era Mateo cuando naciste». El mundo pareció detenerse. Él no respondió. No pudo. La mujer continuó, en voz baja y pesada. El nombre de su madre era Lucía. El nombre no significaba nada para él, pero el impacto fue enorme. Ella murió poco después de que nacieras, y la persona que debía cuidarte no pudo. Mateo dio un paso atrás. «¿Qué estás diciendo?» Consuelo estaba llorando. «Don Ernesto se casó cuando tú naciste. Nos quedamos sin aire». Todo lo vivido durante años empezó de repente a tener sentido. La distancia, el trato diferente, la mirada dura, la ausencia de afecto. No fue un rechazo sin motivo. Era culpa. Él no era solo un hijo no deseado. Él era el hijo que no debería haber existido. Consuelo terminó. Mercedes no podía tener hijos en ese entonces, así que te criaban como si fueras adoptada. Pero nunca podía mirarte sin recordar la traición. Mateo no lloró. Él no habló. No hizo más preguntas. Él simplemente se quedó allí mirando la puesta de sol sobre el campo que siempre había llamado hogar, mientras se daba cuenta de que, en verdad, había sido creado dentro del error de otra persona. La mujer se despidió, y esa noche Mateo no volvió a casa a cenar. Por primera vez en muchos años, don Ernesto esperaba que alguien regresara, pero el hijo rechazado permaneció sentado en el establo hasta el amanecer, porque ahora por fin lo sabía. Él no era ningún extraño para aquella familia. Él era la verdad que nadie quería recordar. Mateo no durmió esa noche. El cielo se despejó lentamente sobre los campos de San Miguel de Allende, y él permaneció sentado en la cerca del corral, con los brazos apoyados en las rodillas, contemplando la tierra húmeda, aún fría de la madrugada. No hubo ira inmediata. Lo que sí hubo fue algo más profundo, una reorganización interna, como si toda su vida, tal como la conocía, se estuviera reconstruyendo pieza por pieza dentro de su cabeza. Cada recuerdo ahora tenía un significado diferente.
la ropa usada de mi hermano, las fiestas a las que nunca asistió, el abrazo que nunca llegó, el orgullo que nunca escuchó. No es que no fuera suficiente, era algo que nunca podían permitir que sucediera. Cuando por fin salió el sol, se levantó y caminó hacia la casa, no para tomar café, no para trabajar. Por primera vez en su vida, cruzó la puerta decidido a preguntar. Mercedes estaba en la cocina. Se quedó paralizada al verlo allí tan temprano. Tenía los ojos rojos, como si él tampoco hubiera dormido. Había 3 platos en la mesa, una vieja costumbre familiar. Pero nadie había empezado a comer todavía. Mateo se quedó quieto unos segundos. Y la verdad, la pregunta era sencilla. Directo, sin acusaciones. No gritar. Eso es lo que más le dolió a Mercedes. Se agarró al borde de la mesa para mantener el equilibrio. No preguntó de qué hablaba. No intentó negarlo, porque ella siempre supo que ese día llegaría. Sí, respondió ella casi en un susurro. Mateo tragó saliva con fuerza. Soy su hijo. Ella asintió. El silencio llenó la cocina. El reloj de pared sonaba demasiado fuerte. El olor a café, que siempre había significado rutina, ahora parecía extraño. ¿Me adoptaste? Mercedes dudó en responder. La palabra adoptar parecía demasiado amable para la verdad. Te trajimos aquí cuando apenas tenías unos días. Tu madre no tenía familia que pudiera cuidarte. Mateo cerró los ojos por un momento. ¿Y por eso nunca me trataron como a un hijo? Mercedes lloró. No lloró a gritos. No fue dramático. Fue el llanto de alguien cansado de ocultar algo durante décadas. Lo intenté, dijo, pero cada vez que te miraba, lo recordaba. Ella no pudo terminar la frase. Mateo entendió. Él no era odiado. Era un recuerdo vivo. En ese momento, don Ernesto apareció en la puerta de la cocina. Ya lo sabía. La mirada de Mateo indicaba que no había vuelta atrás. Los dos estaban cara a cara. Por primera vez, sin los roles de padre e hijo adoptivo. Solo 2 hombres unidos por un pasado que ninguno de los dos había elegido vivir así. Mateo fue directo. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Ernesto dudó unos segundos. Nunca había sido un hombre de emociones. Siempre lo había resuelto todo con trabajo, autoridad y silencio. Pero no había escapatoria, porque fui un cobarde. La respuesta fue sorprendente. Traicioné a mi esposa, continuó, y tú naciste de ella. Cuando tu madre murió, no pude abandonarte, pero traerte de vuelta significaría destruir a mi familia. Así que hice lo único que creí posible. Él respiró profundamente. Te traje a casa, pero nunca tuve el coraje de amarte como debería. La frase tenía más peso que cualquier grito. Mateo no levantó la voz. Solo quería entender por qué nunca fui suficiente. Ernesto finalmente lo miró a los ojos. Y había algo allí que Mateo nunca había visto antes. Arrepentimiento. El problema nunca fuiste tú. El silencio llenó la habitación. El problema siempre he sido yo. Mateo sintió una opresión en el pecho. No era la respuesta que había esperado toda su vida, pero era la primera respuesta real que recibía. Entonces, ¿por qué me quedé?, preguntó suavemente, si fui el recordatorio del error. Ernesto respondió con dificultad, porque, aun sin admitirlo, siempre ha sido el hijo que más se parece a mí. Eso afectó a Mateo de una manera diferente. No le trajo un alivio inmediato, pero sí le trajo comprensión. La verdad era más compleja que el rechazo. Era culpa. Fue vergonzoso. Era una incapacidad de amar a alguien sin enfrentarse al propio pasado. Mateo no abrazó a su padre. No lloró. No pronunció un discurso. Solo asintió lentamente. Voy a seguir cuidando el rancho. Mercedes pareció sorprendida. Incluso después de todo esto, él respondió con calma, porque no se trata de ti. Miró por la ventana a los campos donde había crecido. Se trata de quien elegí ser. En ese momento, don Ernesto se dio cuenta de algo doloroso. El hijo que nunca había recibido amor se había convertido en el hombre más leal de aquella casa. Y eso superó cualquier acusación. El amanecer en San Miguel de Allende siempre tenía un silencio diferente. No estaba vacío. Era un silencio que parecía escuchar. Mateo no podía dormir. El padre llevaba 3 días hospitalizado tras sufrir un infarto leve. La madre pasaba las noches en la ciudad, en el hospital, y la gran casa de la finca Los Olivos prácticamente había caído en sus manos, por primera vez. Caminó por los amplios pasillos de adobe, iluminados únicamente por pequeñas lámparas amarillas en las paredes. Los viejos cuadros, fotografías de generaciones de la familia Navarro, observaban cada uno de sus pasos.
Y como siempre, él no estaba en ninguno de ellos. Ninguno, ni siquiera un bebé, ni siquiera un niño, ni siquiera cumpleaños. Mateo se detuvo frente a la puerta de la oficina de su padre. Ese era el único lugar de la casa donde siempre sentía que no podía ir. No había reglas escritas, solo miradas, silencios, ese tipo de prohibición que no necesita ser pronunciada. Pero ahora no había nadie allí. Él lo abrió. El olor a madera vieja y cuero impregnaba el aire. La mesa pesada, la silla grande, los documentos organizados con un rigor casi militar. Todo allí parecía pertenecer más al padre que a cualquier persona viva. Mateo solo quería buscar papeles de la finca, facturas, proveedores. Eso fue lo que se dijo a sí mismo. Pero eso no fue lo que pasó. Mientras rebuscaba en un cajón lateral del escritorio, una carpeta delgada cayó al suelo. Estaba atada con un cordón desgastado. Él se inclinó y vio su nombre. Mateo escrito. Su corazón latía mal. No más rápido. Mal. Él lo abrió. Dentro había un documento antiguo, un certificado de nacimiento y una carta doblada muchas veces registrate primero. Él no era de la ciudad. Él no era de la región. Era de Querétaro. Y el nombre de la madre no lo fue Elena Navarro. Mateo no se dio cuenta cuando empezó a temblar. Abrió la carta. La carta era femenina. Don Rafael, no puedo criarlo. Mi esposo lo descubrió todo. Si descubre que el niño es suyo, lo matará. No tengo familia, ni dinero, ni escapatoria. Dijiste que cuidarías de él. Por favor, no dejes que pague por nuestro error. Él no tiene culpa de nada. Isabel Mateo permaneció inmóvil. El mundo no se ha derrumbado. El mundo simplemente cambió de forma. Todo tenía sentido a la vez. Distanciamiento. La mirada fría del padre, el afecto calculado de una madre, los abrazos inexistentes, los castigos más severos están reservados solo para él. Él no era el hijo malo, él no era el problema, él fue el error. La carta se le resbaló de la mano. Mateo se apoyó en la mesa, respirando como si el aire se hubiera vuelto más pesado. No había ira todavía, no había lágrimas, solo una pregunta, repetida dentro de mi cabeza. Entonces, ¿nunca he tenido una familia? Y en ese momento, por primera vez, no sintió dolor. Se sentía vacío. No Hospital Rafael Navarro abrió lentamente los ojos. Mateo estaba sentado al lado de la cama. La madre había salido a arreglar algunos trámites. Estaban solos. Al padre le tomó unos segundos darse cuenta de quién era. ¿Diego? Mateo respondió en voz baja. No, soy yo. Silencio. El viejo granjero miró hacia el techo. Él lo sabía. Los padres siempre saben cuando la verdad sale a la luz. Mateo colocó la carta en la mesita de noche. Lo encontré. El pecho de Rafael se levantó con dificultad. No deberías haber visto eso. Mateo no levantó la voz. Y eso fue lo que más le dolió al padre. Toda mi vida he intentado entender por qué me mirabas como si fuera una obligación. Dijo, ahora lo sé. Rafael cerró los ojos. Una lágrima rodó por el costado de su rostro envejecido. No podría mirarte, sin ver el peor error de mi vida. El silencio se hizo pesado. Mateo se quedó quieto unos segundos. Luego preguntó, ¿y yo? ¿Qué hice? Rafael tardó un poco en responder. Nada, y eso es lo que hizo todo más difícil. Respiró profundamente, con dificultad. Siempre fuiste mejor de los dos. Siempre cuidaste la granja, a tu madre, incluso a mí. Y cuanto mejor eras, más culpable me sentía. Mateo estrechó la mano. Así que me castigaste por existir. Rafael no podía negarlo. No soy tu padre, dijo Mateo suavemente. Rafael giró la cabeza lentamente. No, pero tú fuiste el único hijo que tuve. Mateo permaneció inmóvil. El anciano continuó. Diego heredó mi sangre, pero heredaste todo lo que yo nunca logré ser. El silencio en la habitación parecía respirar. La granja, dijo Rafael, siempre ha sido tuya, solo que me costó una vida admitirlo. Mateo tragó saliva con fuerza. Solo quería, solo una vez, haberte escuchado llamarme hijo. El anciano cerró los ojos. Hijo, Mateo no lloró allí. Él aguantó, pero algo dentro de él finalmente encontró su lugar. La habitación del hospital de San Miguel de Allende quedó en silencio después de esas palabras. Hijo. Era la primera vez que Mateo oía eso dirigido a él. No como una obligación social, no como una formalidad delante de otros, sino allí, solo, sin testigos.
Y aún así, no trajo alegría inmediata. Me trajo peso, porque una sola palabra no puede borrar 27 años de ausencia. Mateo no respondió. Simplemente tomó la mano del hombre al que siempre había llamado padre, incluso sabiendo ahora que no era biológicamente su padre, y permaneció allí hasta que el monitor cardíaco volvió a un ritmo estable. Afuera del hospital, Diego llegó a última hora de la tarde. Llegó con un auto nuevo, vidrios polarizados, una camisa impecable y un reloj demasiado caro para ese pueblito. Hacía años que no vivía allí. Había abierto una empresa en Monterrey, invertido en bienes raíces y frecuentado círculos donde el apellido Navarro era solo un detalle, no una identidad. Cuando vio a Mateo en el pasillo, aminoró el paso. ¿Cómo está él? Estable, respondió Mateo. Diego asintió. No hizo más preguntas. Siempre fue así entre ellos. Frases cortas, sin intimidad real. Nunca hubo peleas explosivas. Lo que existía era una distancia estructural, construida con los años. Dentro de la habitación, Diego abrazó a su padre. Lloró. Le prometió que todo estaría bien. Habló de médicos privados, de mejores hospitales en la capital. Mateo observó. Era curioso cómo el amor podía demostrarse tan fácilmente cuando nunca había sido negado. Esa noche, los tres regresaron juntos al rancho. Y, por primera vez, la conversación sobre el futuro era inevitable. La reunión en la gran sala, doña Elena se sentó en el sillón principal. Diego ocupó el sofá. Mateo estaba de pie junto a la ventana que daba a los campos oscuros. Rafael estaba más frágil, pero lúcido. Ya no puedo administrar el rancho como antes, dijo sin rodeos. Y esto no es temporal. El silencio cayó como una piedra. Diego fue el primero en hablar. Podemos vender parte del terreno, invertir mejor, modernizarlo todo. Conozco gente que... No, interrumpió Rafael. La voz no era fuerte, pero era firme. La granja no es solo un negocio, es un legado. Diego suspiró. Papá, el mundo ha cambiado. La tierra no cambia. Mateo permaneció en silencio. Rafael los miró a ambos. Uno de ustedes tomará el control. Diego enderezó su postura. Era obvio, al menos para él, cuál sería la decisión. Siempre lo habían presentado como el heredero. Siempre lo habían preparado para gestionar, negociar y expandirse. Pero había una diferencia entre saber gestionar los números y entender la respiración de la tierra. Rafael volvió su mirada hacia Mateo, y no se desvió. ¿Quién se quedó? Diego frunció el ceño. ¿Qué? ¿Quién se quedó todos estos años? Repitió Rafael. Silencio. Mateo sintió que se le aceleraba el corazón. No por ambición, sino por incomodidad. Diego respondió. Fui a estudiar, papá. Hice lo que querías. Rafael meneó ligeramente la cabeza. Quería que fueras grande en el mundo, pero fue él quien mantuvo esa casa en pie. La mirada de Diego se oscureció. ¿Estás diciendo que le vas a dejar todo a él? Rafael tardó unos segundos. Digo que el rancho es suyo desde hace mucho tiempo. El aire parecía cambiar de densidad. Diego se puso de pie. Ni siquiera es tu hijo. El silencio que siguió fue absoluto. Mateo sintió como si le hubieran quitado el suelo debajo de los pies. Rafael respondió más tranquilamente. Él es el único que actuó como tal. La frase fue cortada. No hubo gritos. No hubo ningún drama exagerado. Solo una verdad dicha demasiado tarde. Diego se pasó la mano por el pelo, nervioso. Entonces, ¿qué soy? ¿Desechable? Rafael respiró profundamente. Eres mi hijo, pero yo nunca quise esa vida. Diego no respondió. Miró a Mateo, no con odio, sino con algo más confuso. La sensación de que la jerarquía invisible de la familia estaba siendo reescribida. Mateo finalmente habló. Yo no pedí nada de eso. Rafael lo miró con algo que parecía orgullo. Lo sé. La decisión en la semana siguiente se llamó a los abogados. No hubo pelea pública. No hubo escándalo en la ciudad. Pero dentro de la mansión, algo había cambiado para siempre. Diego recibió inversiones, propiedades más pequeñas en la ciudad y una participación financiera en la marca de tequila. El rancho, el terreno, la casa quedaron bajo el control de Mateo. Una vez firmados los documentos, Rafael pidió unos minutos a solas con él. No te doy esto por culpa. Mateo no respondió. Te lo doy porque nunca me abandonaste. El silencio entre ellos ya no era el mismo de antes. Ya no era de rechazo. Fue hecho a partir de un reconocimiento tardío. Mateo miró por la ventana los campos que siempre habían sido su refugio. Nunca me quedé por obligación, dijo en voz baja.
Me quedé porque era el único lugar donde me sentía valorado. Rafael cerró los ojos. Y fuiste tú quien le dio valor a todo esto. El tiempo pasa un año después. Rancho Los Olivos no solo seguía funcionando, sino que estaba prosperando. Mateo implementó mejoras sin destruir la tradición. Modernizó la producción sin sacrificar la identidad de la región. Creó mejores condiciones para los trabajadores. Estableció programas de apoyo para las familias de la región. Y, por primera vez, su nombre fue mencionado en las reuniones de la ciudad. No como un niño adoptado, no como el asistente, pero como Don Mateo Navarro. Curiosamente, cuanto más ascendía en el liderazgo, menos necesitaba demostrar nada. Doña Elena, que se fue acallando con el paso de los meses, empezó a observarlo de otra manera. Había culpa en su mirada, pero también respeto. Una tarde, mientras revisaba informes en el balcón, ella se le acercó. «Nunca supe amarte», confesó. Mateo no respondió de inmediato. Ella continuó. «Pero nunca dejaste de llamarme mamá». Él simplemente dijo, porque alguien necesitaba permanecer en la familia. Ella lloró, y esta vez no se marchó. El verdadero final Rafael no vivió muchos años después del ataque cardíaco. En la última semana de su vida, pidió que lo llevaran al campo donde podía ver el agave azul meciéndose con el viento. Mateo estaba de pie cerca. Diego también. El anciano les tomó ambas manos. «Cometí muchos errores», murmuró. «Pero la tierra siempre sabe elegir a quién cuidar». Miró a Mateo. «No heredaste mi sangre, heredaste mi redención». Rafael murió allí mismo, mirando la plantación. Sin drama. No se presentó. Fue simplemente el final de un hombre que tardó toda su vida en admitir quién era su verdadero hijo. Años después, cuando los visitantes preguntaban cómo el rancho se había mantenido tan fuerte incluso después de la muerte del patriarca, la respuesta era sencilla. Porque el que tomó el poder no era el hijo favorito. Él era el hijo que nunca fue elegido, pero decidió quedarse. Y en el corazón de México, donde el honor vale más que un apellido, eso significaba todo.